5 conferencias. Ampliando el tema de la concentración. Las funciones de la mente. No hay duda de que el tema de la concentración es uno de los más importantes para el crecimiento interior y también por lo que se refiere al desarrollo de la personalidad. Pero para tener una idea de su importancia real es necesario dar un repaso a las funciones de la mente. Esta, como es sabido, tiene múltiples funciones. Pero ahora, al efecto de simplificar nuestra exposición, relacionándola con el tema de la concentración, mencionaremos 4 funciones principales. Función dinámica operativa. Mediante esta función la mente recoge datos, selecciona, coordina y elabora respuestas. Esta es la función habitual de la mente en nuestra vida corriente mientras pensamos y actuamos. La mente está manejando constantemente los datos que tiene dentro, los que recibe de fuera, y está elaborando respuestas para ordenar nuestra conducta de acuerdo a lo que nos proponemos en cada momento. Esta es la función más conocida de la mente. Función subjetiva. Gracias a ella aprendemos a tomar conciencia de nuestras propias facultades, de las realidades internas y sobre todo de nuestra propia noción personal, del yo, esa noción íntima de nosotros mismos. Función configuradora, subdividida en 3 apartados. A. Arquetípica. Esta escapa a nuestra percepción y observación inmediata, pero cuando la estudiamos con cierta amplitud vemos que esta función existe. Así, por ejemplo, Jung nos habla del inconsciente colectivo, al que presenta como un fondo común de los seres humanos. Dice Jung que determinadas ideas, determinadas estructuras mentales, son comunes a todos los que pertenecen a un mismo grupo étnico, a un mismo período histórico y que, incluso, esto mismo se manifiesta también dentro de unidades más pequeñas, como grupos familiares, por ejemplo. Esta especie de círculo que se va heredando mantiene una unidad dentro de grupos de individuos y corresponde a una preconfiguración, a la que Jung llama la mente arquetípica. B. Cohesionadora. Esta función configuradora también es poco conocida en sus mecanismos. Mediante ella la mente mantiene la cohesión de todos los elementos de nuestra personalidad. En nosotros existen múltiples funciones. Vivimos orgánicamente, tenemos unos sentimientos, tenemos unas aspiraciones espirituales, y cada una de estas cosas tiene sus fines propios y por ello tiende a ir por su lado. Pero lo que mantiene una unidad dentro de esa complejidad, lo que hace que el individuo sea uno, es la mente. La función cohesionadora de la mente es la que mantiene la configuración unitaria de la personalidad. C. De influencia. Esta otra función configuradora tampoco es muy conocida. Se trata de que nuestra mente parece tener una influencia efectiva, una influencia muy concreta sobre el modo personal de ser, sobre la configuración interna, la estructura del carácter y del comportamiento. Pero, además, esta función de determinar es extraindividual, se extiende más allá del individuo, y alcanza, incluso, a su ambiente. Así, la persona tiende a configurar el ambiente que le rodea de acuerdo con una configuración propia, tiende a provocar en las demás personas un tipo de reacción determinada, e incluso parece que esa influencia se extiende, en apariencia de un modo inexplicable, a los mismos hechos y circunstancias. Parece, pues, que determinado tipo de ideas tienden a atraer situaciones constructivas, o situaciones de ayuda. En cambio, otra actitud mental tiende a rechazar o alejar situaciones de ayuda y, en contraste, a acercar situaciones problemáticas, de disgustos, etc. De esta función nosotros no nos damos cuenta de un modo consciente. Pero la experiencia, el estudio estadístico, sobre todo el estudio de conjunto de la vida de una persona y de otra, parece demostrar la existencia de esta función de la mente. No nos vamos a extender más en esto porque no es nuestro objetivo aquí hacer un análisis a fondo de las funciones de la mente. Tan solo hemos expuesto estas 4 principales como preludio para entrar en el tema de la concentración. La concentración. Todas las funciones de la mente se dinamizan, se actualizan, gracias a un gesto especial de la mente. La concentración mental. La concentración es, diríamos, el primer efecto de la atención, es el resultado inmediato de la atención. Mediante su práctica se desarrollarán unos efectos muy positivos. Enumeraremos algunos. 1. La concentración permite ahondar y transformar las funciones de la mente dándoles un rendimiento óptimo. Mediante la concentración lograremos percibir con más claridad y vigor los datos externos, personas, cosas, referencias, las manifestaciones de toda clase. Los datos internos, nuestro modo de estar interiormente, nuestras preferencias e inclinaciones. Nos permite fijar estos datos con mucha mayor fuerza y por lo tanto produce un aumento automático de la memoria.
Y de la mayor fijación de estos datos se deriva una mayor agilidad, precisión, rapidez, y una mayor profundidad en la respuesta, en los resultados del pensamiento. Observen que existen personas cuyo pensamiento siempre se muestra de un modo vago, incoherente, que no parecen precisar nunca, pues si se les pide que concreten algo, cualquier cosa, se encuentran con gran dificultad. ¿Por qué? Pues porque los datos que tienen en su interior son también vagos, ya que su capacidad de percepción es en general muy difusa, está poco desarrollada y por lo tanto los datos no están registrados con precisión ni claridad, y por lo tanto la mente tampoco puede elaborar respuestas claras y precisas. La concentración es un medio excelente para mejorar todas las facultades mencionadas. 2. La concentración permite profundizar y vigorizar nuestra propia conciencia de realidad. Aunque para algunas personas la expresión conciencia de realidad quizá no tenga significado, hemos de tener en cuenta que la conciencia de realidad es lo que existe detrás de lo que llamamos voluntad, seguridad, energía interior, confianza en sí mismo, y radiación personal. O sea, que tanto en el aspecto interno como en el externo, tanto en el sentido de conciencia de plenitud interior como en el de la irradiación exterior o influencia personal, la concentración es el elemento básico. 3. La concentración permite penetrar dentro de los contenidos de los niveles superiores de la personalidad. Es decir, en el nivel de la mente intuitiva, o en el del pensamiento abstracto, o en el del sentimiento universal, del sentido religioso auténtico, dentro del nivel, podríamos decir, de la belleza, del sentido estético universal. Y eso de un modo concreto, preciso, sistemático, seguro. Y por último, dentro de un nivel aún más alto, más difícil, que es el de la energía absoluta, el de la potencia primordial. La concentración no solo nos permite contactar con esos niveles, sino también adentrarnos en ellos estableciendo un puente entre nuestra mente concreta personal, la que utilizamos todos los días, y esas realidades superiores, que aún hoy son realidades más bien supuestas o creídas que vividas. ¿Por qué? Porque falta precisamente esta capacitación para poder vitalizar esos niveles superiores, o, mejor dicho, nuestra capacidad de sintonizarlos. Cuando esto se consigue, entonces estos niveles superiores se integran, se unifican con la mente personal y al hacerlo precisamente a través de la mente concreta esto transforma toda la personalidad. Este es el proceso científico de la transformación y la espiritualización de la persona. Existen muchos caminos para llegar a ello, muchos modos empíricos, pero el fundamento preciso, científico, es este. Cuando se conoce bien la estructura de la personalidad y la de sus mecanismos mentales, se presentan unos caminos muy definidos que permiten andar paso a paso por el de la interiorización y autodescubrimiento en estas zonas superiores donde el conocimiento de la verdad no es una hipótesis ni una mera opinión personal, sino donde se convierte en una evidencia, donde el descubrimiento de la belleza ya no es una aspiración presentida y deseada sino que se convierte en una actualización constante, en un goce permanente. Y así, también, las demás cosas que llamamos superiores y que ahora constituyen un atractivo para nosotros pero todavía no son una realidad actual establecida. Los hechos y la experiencia nos enseñan que nosotros tenemos muy poca concentración mental. Nos damos cuenta de ello cuando estamos leyendo un libro y de pronto nos encontramos completamente distraídos, sin saber qué estamos leyendo y hemos de volver atrás para encontrar la hilación. Cuando queremos concentrarnos sobre una materia y al cabo de un momento nos damos cuenta de que estamos pensando en lo que haremos por la tarde o en lo que nos dijeron ayer. O cuando intentamos hacer un poco de meditación, o de oración, y empezamos muy bien pero a los pocos segundos ya estamos divagando, flotando por zonas lejanas al objeto del ejercicio. Entonces descubrimos que nuestra concentración no es todo lo buena que sería de desear. El problema es que, además, esta falta de concentración se manifiesta en todos los momentos de nuestra vida diaria. En las situaciones que acabamos de enumerar se pone de relieve porque allí, como se trata de un empleo preciso, único, de la mente, la deficiencia es evidente, se ve claro que la mente funciona mal. Pero durante las actividades diarias, donde tenemos tantas distracciones, tantos estímulos diferentes, no percibimos esta vaguedad, este comportamiento constantemente errabundo de la mente. Esta es la causa por la cual vivimos siempre de un modo estrecho dentro del campo mental, mucho más de lo que es nuestra capacidad real. Todos podríamos, si desarrolláramos la capacidad de concentración, ampliar nuestro conocimiento del universo en que vivimos y de nuestro mundo concreto de relaciones humanas. Determinadas situaciones adquirirían un relieve, una fuerza, una riqueza, que cambiarían por completo nuestra visión de ellas.
Admitamos que carecemos de concentración mental en todos los instantes del día. Causas que impiden la concentración. ¿Qué es lo que se interpone, lo que nos impide que nuestra mente funcione de un modo pleno, con toda su capacidad dirigida hacia un objetivo? La mala salud. Con eso no me refiero a tener una bronquitis crónica, o neuralgias, o dolor de muelas. Al decir mala salud me refiero a que nuestro organismo no funciona normalmente con toda la limpieza, armonía, y con todo el vigor interior con que podría funcionar, y aunque nos parezca extraño, cuando el organismo no funciona de un modo correcto, nos impide pensar bien. Nuestra mente está en contacto con todos los niveles de la personalidad y por lo tanto también con nuestras funciones vegetativas. Y si la mente está ocupada en resolver problemas que existen en el nivel vegetativo, ese trabajo de la mente, esa dedicación que tiene que prestar en esta dirección le impide quedar libre para poderse ocupar en unas actividades más específicamente mentales. Por eso, al practicar yoga, por ejemplo, al transformar la persona su estilo de vida y lograr un mayor equilibrio, se observa un cambio notable no solo en su estado de ánimo sino especialmente en su capacidad mental. La tensión nerviosa. Aunque frecuentemente la tensión nerviosa se deriva del mal estado orgánico, lo cierto es que la mayoría de las veces es causada por problemas de tipo emocional, de tipo afectivo. Esas tensiones nerviosas de tipo afectivo se reducen casi todas ellas a un solo argumento. El que nosotros tenemos cuentas pendientes y estamos intentando resolverlas, y estas cuentas consisten en la reivindicación del yo, la reivindicación de nuestro valor personal. Como en nuestro interior hay una aspiración al pleno desarrollo, a la plenitud de conciencia de realidad de uno mismo y a la expresión de esta realidad en el mundo, y como por otra parte nuestra experiencia está llena de aspectos negativos, limitaciones, frustraciones, etc., hay siempre esta cuenta pendiente, este intento de acabar de vivir situaciones que no se vivieron plenamente, de compensar situaciones de fracaso o frustraciones que tuvimos, y esto se refiere no solo al éxito exterior, económico, social, profesional, sino incluso a nuestro prestigio frente a los familiares, a las amistades. Estamos intentando constantemente demostrarles que somos personas muy importantes, muy necesarias o muy inteligentes, para sentirnos satisfechos, reivindicados de todas las negaciones que hemos sufrido durante nuestra vida. Mientras tengamos estos problemas pendientes y estemos viviendo cada situación presionada por esta urgencia interior de afirmar nuestra superioridad, realidad y plenitud, no podremos utilizar la mente de un modo libre, estaremos siempre mirando la situación en función de esta problemática pendiente. Actitud superficial. Este es otro problema que impide la concentración habitual y sistemática. Nos hemos acostumbrado a vivir las situaciones y las cosas con el esfuerzo justo, el indispensable para ir tirando. Esta actitud flota en el ambiente y nosotros somos producto de este ambiente social, pues gran parte de nuestra personalidad la construimos sobre la base de imitar a los demás. Si nos desenvolviéramos en un ambiente en que las personas vivieran con más calma, más reflexión y mayor profundidad, esto nos obligaría a sentirnos más intensamente y a reaccionar de un modo más reflexivo, sereno y profundo. Pero todo el mundo tiene prisa, todos corren a lo loco. Como hay tantas cosas por hacer y no hay tiempo de hacerlas todas, esa prisa ya se ha convertido en algo normal. Lo que se pretende es ir tirando, salvar la situación como sea y pasar un buen rato cuando se pueda. Seguramente en muchas ocasiones esta puede ser una buena solución, especialmente cuando las circunstancias personales son muy duras y apretadas. Entonces es lógico vivir los buenos momentos sin mayores preocupaciones y que se busquen escapes para descansar y alegrarse un poco. Pero es lamentable el hecho de que en muchas ocasiones podríamos hacer un trabajo más profundo y solamente por el hábito, por la inercia que hemos adquirido de vivir así, desperdiciamos estas oportunidades. Así, cuando nos encontramos en que no tenemos prisa ni nos urge nada, entonces nos aburrimos y buscamos algo que nos distraiga, vamos al encuentro de los problemas de los demás, nos metemos en novelas, en películas, etc. Pero no buscamos películas que nos distraigan, no. Las queremos con mucho jaleo, muchos conflictos, lo que demuestra que tenemos una especie de añoranza de ellos. Todo esto impide que vivamos la vida con entrega, con profundidad, sin tiempo para centrarnos. Solo intentamos salir del paso ante las situaciones, nos falta una plenitud de presencia ante la vida, presencia que nos obligaría a ser conscientes de un modo también más profundo y por lo tanto a percibir mentalmente la realidad en el interior de cada situación. El estrés.
Esto va muchas veces acompañado de la falta de descanso, de agitación constante, provocada por las exigencias concretas y reales de la vida, que nos obligan a ganar más dinero, a resolver muchos asuntos en poco tiempo. Y esa agitación, evidentemente, dificulta la adquisición de la capacidad de concentración. Y cuando ya se ha adquirido la agitación no nos desprendemos de ella. Acostumbrados a vivir este ritmo desde hace mucho tiempo, nos resulta difícil adquirir la concentración, no podemos aprenderla ni tenemos tiempo para ello. Ideas incompletas. Todo lo explicado contribuye a que nuestras ideas sean solamente esbozos. Tenemos unos cuantos datos recogidos de aquí y de allá, los ponemos dentro de nuestra mente y los firmamos. Yo creo esto y aquello, yo pienso tal cosa y tal otra, etc. Y si alguien pone en duda estas ideas, discutimos y las defendemos a capa y espada. Pero estas ideas no son claras, no son completas, y por otra parte tampoco son nuestras. Son prestadas, de diversa procedencia, recogidas como uno ha podido, y a medio hilvanar porque uno no ha tenido tiempo de enfrentarse a esas ideas ni de definirlas, o sea, no se ha situado ante ellas, no las ha analizado a partir de sí mismo. Aunque no es mi deseo trazar un cuadro negativo, lo que expongo es cierto. Lo bueno es que este cuadro está funcionando sobre un fondo positivo estupendo y el gran milagro, la gran maravilla, es que a pesar de funcionar mal, mental, afectiva y físicamente, vivimos, hacemos cosas, y a pesar de todo se adelanta, se progresa. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe una fuerza, una inteligencia que rige nuestra vida y por suerte no depende de nuestra mente personal el que las cosas vayan de un modo o de otro, sino que hay una mente bien centrada, bien clara, iluminada, que es la que en el fondo está guiando nuestros pasos titubeantes hacia la madurez, hacia ese crecimiento interior que todos anhelamos y algunos han llegado a adquirir. ¿Cómo superar estos obstáculos a la perfecta concentración? De la relación de impedimentos estudiada se deducen las posibles soluciones. Seguidamente veremos el modo de eliminar las causas negativas que son impedimento hacia la concentración. Dos de las principales e inmediatas aplicaciones prácticas hacia este objetivo son las siguientes. 1. Mejorar el estado orgánico y nuestra conciencia de energía vital. 2. Ordenar nuestra vida afectiva sobre una base realmente positiva. Estos son los caminos preliminares para poder llegar a una buena concentración, porque el que se proponga forzar la mente a hacer directamente determinadas cosas se encontrará con que habrá de trabajar mucho para conseguir solo unos resultados mínimos, porque los impedimentos proceden de otros niveles que no son propiamente el mental. La mente tiene ya los suyos propios, pero si además con la mente queremos vencer los otros impedimentos tendremos que hacer muchísimo más esfuerzo para obtener un resultado más bien pequeño. Conviene, pues, tratar a cada impedimento según su propia naturaleza. Los puntos que hemos señalado son esenciales para mejorar la calidad de nuestra mente y la capacidad de concentración. En primer lugar, mejorar la salud, elevar el tono vital, aprender a funcionar físicamente de un modo mejor, mediante un ejercicio bien hecho, una respiración consciente y una mejor higiene dietética y sexual. Y en relación a nuestra vida afectiva, es sabido que se ha ido construyendo un poco por aquí, otro poco por allá, casi al azar, por reacciones a muchos y variados estímulos, y llega un momento en que realmente tenemos una gran afectividad, unos grandes sentimientos, tenemos cosas muy buenas, magníficas, pero por desgracia cada una va por su lado y a veces esos diferentes lados chocan entre sí. Existe una tensión, una dispersión y a veces una contraposición de objetivos afectivos, y si esta energía tiende a ir en direcciones opuestas, la tensión que se crea por esta causa disminuye de un modo considerable nuestra capacidad de concentración. Nosotros tenemos ya la capacidad de concentrarnos. Cuando nuestra afectividad está unificada, integrada y polarizada hacia un solo objetivo, cuando queremos una cosa y la deseamos de veras, del todo, cuando la amamos profundamente, que poco nos cuesta hacer concentración sobre aquello. Realmente los únicos momentos en que nosotros estamos espontáneamente concentrados es cuando estamos viviendo algo que nos gusta mucho. En aquellos instantes desaparece el resto de cosas, se nos pasa el tiempo volando, hacemos una concentración perfecta. Ese es un ejemplo que indica que nosotros tenemos ya la capacidad de concentración. ¿Por qué nos concentramos en estos casos? Porque estamos inclinados hacia el objeto, porque nuestra afectividad va dirigida hacia allí y nuestra mente sigue dócilmente a nuestra afectividad.
Por lo tanto, en la medida en que unifiquemos nuestra afectividad, en que aprendamos a ver claro qué es lo que amamos más, y que todas las demás cosas que amamos las relacionemos, las integremos dentro de esta cosa más deseada, más amada, entonces nuestra afectividad se convertirá en un sistema de fuerzas unitario que nos permitirá que, sin apenas esfuerzo, consigamos una concentración extraordinaria. Lo difícil, lo realmente complicado, el malabarismo, consiste en que yo esté amando 10 cosas diferentes y me concentre sobre otra que es la 11ª o 12ª. Habiendo una dispersión desmesurada de focos de interés, queremos concentrarnos en otros sin dejar los anteriores. Esto es realmente mucho más complicado que lo que hacen los yogis, y es lo que estamos intentando hacer. Y pensar que los yogis tienen ya un problema para estar centrados sobre una cosa solamente. Debemos ser más modestos y centrarnos solo sobre una cosa. Para ello, primero debemos definir cuál es esa cosa que más queremos. Pero no deseándola mediante una voluntad fría y seca, sino queriéndola con el sentimiento, con nuestra afectividad profunda. Cuando aprendamos a dirigir todo nuestro sentimiento hacia un solo objetivo, nuestra mente fácilmente se pondrá en esa misma dirección. Entonces habremos quitado el mayor inconveniente que existe para conseguir la concentración mental bien hecha. O sea, que no hay que practicar la concentración solo a base de esfuerzo mental, sino que la concentración ha de ser el resultado de la maduración de la personalidad. Y mientras los niveles elementales no funcionen medianamente bien, es inútil pretender que nuestra mente esté toda ella centrada en un objeto que es diferente de lo que desde nuestro interior estamos deseando y buscando. Esta organización de la vida afectiva comporta que yo vea qué es lo que en mí despierta y merece más amor, qué es aquello a lo que yo tengo más amor, en definitiva, descubrir mi centro de gravedad afectivo actual, el que tengo ahora, sea cual sea, y entonces ordenar todos mis sentimientos afectivos en función de este principal. Así aprenderé a relacionar el afecto que tengo a mis familiares, a la gente, a mi capacidad creadora, incluso al dinero, al negocio, a todo, con este amor central. Aprenderé a engarzar esa afectividad múltiple alrededor de este tronco fundamental. El problema de la voluntad. Otra cosa que debe solucionarse es el problema de nuestra voluntad. En el fondo de la creencia sobre nosotros mismos, muchos de nosotros pensamos: con mi inteligencia, si tuviera más voluntad podría hacer muchas cosas, podría llegar muy lejos. Lo que me falla es la voluntad, porque inicio una cosa con mucho éxito, progreso en ella, pero después me canso y la dejo, y empiezo otra cosa. Este es un caso típico aplicable a un 90% de los niños. Cuando se pregunta al profesor: ¿cómo va mi hijo?, el profesor responde: muy bien, es muy inteligente. Tiene un poco de pereza para estudiar, es un poco inconstante, pero es muy listo. Esto lo oímos decir muy a menudo y esto es lo que hace que aquel niño tan listo solo vaya tirando a duras penas. Y esto es lo que nos ocurre a todos en un grado u otro. ¿En qué consiste el problema de la voluntad? ¿Por qué no tenemos voluntad? ¿Qué es la voluntad? La voluntad no es ser duro, ni muy enérgico, aunque esas puedan ser algunas de sus cienas. La voluntad no es nada más que la integración de la energía con la mente consciente. Cuando la energía interior está conectada, integrada, unida a la mente consciente, esto se traduce en voluntad consciente. La falta de voluntad siempre se debe a que tenemos poca energía disponible, situación debida a las causas siguientes. A, porque la energía está reprimida dentro. B, porque está dispersa. C, porque la mente no está conectada con esta energía. D, porque la mente no tiene ideas claras y estables. Entonces la energía que hay dentro, la cual en el fondo es el elemento dinámico de toda nuestra conducta, se encuentra dirigida a objetivos distintos, pues la mente va variando de objetos de interés a medida que transcurren los minutos y las horas. Así, pues, el problema no es por falta de voluntad, sino porque hay tantas voluntades distintas como ideas van apareciendo en la mente. La voluntad es energía actualizada e integrada con la mente, con las ideas, y si estas son claras y estables, esa energía se traduce en una conducta estable, pero si las ideas son cambiantes, entonces la energía va de un objetivo a otro, y eso es lo que entendemos habitualmente como falta de voluntad. Resumiendo, la voluntad depende de A, la estabilidad de las ideas. B, la claridad de las ideas. C, la energía actualizada disponible. Para resolver las deficiencias citadas conviene practicar ejercicios de atención, pues las prácticas específicas de concentración tienden por sí mismas a estabilizar y dar claridad a la mente. Para desarrollar la concentración existen técnicas de muchas clases. Citaremos 6 de ellas, todas recomendables, y finalmente describiremos 2 de las más importantes pertenecientes al Raja Yoga.
Técnicas de concentración. Concentración sobre la conciencia física. 1. Los ejercicios de Hatha Yoga, los cuales son muy beneficiosos porque reúnen los requisitos de lentitud, relajación y atención partiendo de la conciencia interna del cuerpo. 2. El andar lentamente, plenamente conscientes de cada movimiento, de cada gesto y de la conciencia global del cuerpo, este es un ejercicio derivado de la escuela budista Hinayana. 3. La relajación, como ejercicio de concentración, también es muy adecuado para tomar conciencia de sí mismo y para aprender a mantener la mente en la sensación de descanso. 4. La respiración abdominal, como objeto de concentración, siendo espectador del proceso de vaivén respiratorio y manteniendo el estado afectivo y mental sereno, hasta llegar a situarse en el centro de donde emerge este ritmo natural. Concentración por medio de la mirada. Es lo que en la India se denomina tratak. 5. Fijación de la mirada sobre un punto fijo externo. Es muy frecuente fijar la vista en la llama de una vela, aprendiendo a contemplarla serenamente sin perder la conciencia de sí mismo, con plena lucidez e intencionalidad. 6. Fijación sobre la imagen del gurú, es decir, del propio maestro. También puede practicarse con una imagen religiosa que inspire un sentimiento de devoción. Síntesis de dos de las técnicas fundamentales de Raja Yoga. Concentración sobre objetos externos. Primera etapa. Se trata de coger un lápiz, una flor, cualquier objeto y aprender a mirar. Hay que mirar el objeto sin pensar, sin especular sobre él, sin comparaciones, sin asociaciones de ninguna clase, solo mirar. Centrarse exclusivamente en lo que se ve y en el modo de ver y nada más. Esto se practica durante 15 o 20 días, sin ninguna otra finalidad. Cuando llevo un rato mirando el objeto me parece que ya lo he visto por todos los lados, y que ya no puedo descubrir nada más. Y es precisamente entonces cuando empieza la parte eficiente de la concentración, cuando creo que ya lo he visto todo. Esta parte accesoria de especial atención que me obligo a hacer sobre algo que me parece que ya está visto del todo, esta parte extra, es la que desarrolla realmente la capacidad de concentración. Porque al principio yo he mirado el objeto con mi atención actual y no he superado la capacidad desarrollada a través de mi hábito establecido. Pero en el momento en que he llegado al límite de mi hábito y sigo practicando la atención sobre el objeto, entonces es cuando empiezo a desarrollar un nuevo grado de atención, de lucidez, entonces mi conciencia se expande, empiezo a crecer. Segunda etapa. Ahora se trata de mirar el objeto aceptando las asociaciones que despierte en uno, todos los conocimientos, datos y referencias que se tengan acerca del objeto. Si es un lápiz, considerar su utilidad, el hecho de que sirve para escribir cartas, notas, etc. Los materiales de que está hecho y la procedencia de estos, por ejemplo. El lápiz es de madera, que procede de los árboles, los bosques. El lápiz tiene una mina de grafito, carbón, y así sucesivamente. Hay que procurar que cualquier asociación que sugiera el lápiz no nos haga alejarnos de él. El lápiz, el objeto que estoy mirando, ha de ser el centro permanente de la atención y no debe perderse este centro a causa de ninguna asociación. Las asociaciones deben ser directamente relacionadas al lápiz como centro. No sirve pasar del lápiz a la madera, de la madera al bosque, y enseguida ver personas en el bosque reunidas en una merienda, no. No debe perderse de vista el tema inicial en ningún momento. Y esto también durante 15 o 20 días. A los 2 días parecerá que ya se sabe todo en teoría sobre el lápiz, su historia, sus aplicaciones, que ya está visto todo. En este momento vale la pena considerar que toda técnica de desarrollo se basa en hacer más de lo que uno hace habitualmente, pues si no es así no se produce ningún desarrollo. ¿Qué hacemos para desarrollar la musculatura? Hacemos más esfuerzo del que practicamos diariamente. Para desarrollar la mente hemos de hacer lo mismo, pues lo único que desarrolla es el ejercitamiento de las facultades. Por lo tanto no debe tomarse el ejercicio como una distracción y al llegar al límite, cansarse y dejarlo, no, ya que entonces es cuando empieza la parte más eficiente del ejercicio. Tercera etapa. Cuando han pasado 15 días en la segunda etapa de recoger información sobre el lápiz, o el objeto que sea, entonces he de volver a la observación inicial, a mirar el lápiz. Y cuando ahora lo mire, esta visión tendrá un carácter completamente distinto, nuevo, revolucionario, comparado con la visión que tenía al principio. Porque se habrá desarrollado una visión de la imagen del lápiz muy perfecta, y al mismo tiempo de todos los conocimientos e ideas que se relacionan con él que se han ido asociando de un modo deliberado, que se han ido articulando alrededor de la imagen lápiz.
De tal modo que ahora, cuando me centro en la observación del lápiz y dejo mi mente abierta, inmediatamente lo veo desde todas las direcciones, lo veo con todo su contenido mental, adquiero una visión dimensional. Es como si el lápiz y yo existiéramos en otra dimensión que tiene mucho más relieve y profundidad. Este es un tipo de ejercicio fundamental de Raja Yoga. Hay que aprender a hacerlo primero con objetos externos para desarrollar nuestras facultades más concretas, y después se aprenderá a hacer esto mismo sobre otros contenidos no materiales. Concentración sobre cosas no físicas. Sobre cosas que no sean objetos físicos, o sea, sobre sentimientos y estados de conciencia. Uno puede aprender a centrarse, a poner la atención, a mirar, a contemplar, cosas que no sean físicas, tales como el amor, la belleza, el bien, la justicia, la armonía, el bienestar, la paz, la serenidad, el yo. Y hay que aplicar exactamente el mismo criterio que hemos explicado en el estudio de la concentración sobre el lápiz, u otro objeto físico. Aprender a mirar la cosa elegida como objeto de la atención. Y cuando nos parezca que ya la hemos visto, seguir mirándola, sin asociaciones, manteniendo lo más viva posible la cosa dentro de sí. Si es el amor, no sirve conformarse con la idea o el sentimiento del amor, sino que he de aprender a evocar, despertar y actualizar en mí el sentimiento del amor y entonces, mientras lo siento, mirarlo, un día, otro y otro. Mirar sin pensar, sin razonar, solo la simple mirada. Porque esta mirada tiene ya un poder de penetración extraordinario, y eso es lo que permite ahondar precisamente en el contenido de idea y en el contenido de realidad que tiene la cosa elegida. Si yo medito sobre la verdad, sobre la justicia, sobre el equilibrio, sobre el poder, sobre cualquier noción de este tipo, yo aprendo poco a poco a ir controlando mi mente, pero al mismo tiempo a irla introduciendo en esa substancia que me viene de lo superior, hasta que yo llego a penetrar realmente en el mundo de lo superior a través de esa manifestación. Eso recuerda a aquello que encontramos en algunos cuentos, de la princesa que va, no sé a qué lugar, montada en un rayo de sol. Eso tan inocente, que uno encuentra divertido cuando es pequeño, eso hemos de aprender a hacer ahora que ya somos mayores. El hecho real es que toda noción que nos viene de lo superior es un rayo que procede de aquello y que participa de su naturaleza. Y en la medida que yo sepa estar atento a ello, mirarlo, penetrarlo con la mente clara, abierta, todo yo centrado en eso, se va abriendo un camino que me conduce a la procedencia, a la fuente de origen de aquella cualidad. Esto conduce a instaurar un estado mental nuevo, superior, el cual no puede ser explicado. Es algo que se aleja de la experiencia corriente, y aunque utilizáramos palabras nuevas, estas resultarían insuficientes para describirlo. Por ello, renunciamos a hacerlo. Solo podemos animar a los aspirantes a trabajar, a practicar, para descubrirlo y experimentarlo por sí mismos. Vida espiritual, oración, Dios. El impulso espiritual. Cuando se presenta un impulso espiritual, sea a través de un modo de manifestación de tipo religioso, sea a través de un conocimiento que obliga a modificar la perspectiva que tenemos de la vida, esto se presenta como un bien, uno siente que aquello es estupendo, correcto, y tiene muchas ganas de vivirlo. Pero inmediatamente aparece la reacción de la personalidad antigua que es la que ha servido de soporte hasta entonces y esta reacción provoca una inseguridad. También, durante un proceso de desarrollo espiritual, se pasan períodos de graves crisis, aunque no siempre es así, en que uno no sabe si quiere o no a los demás, en que no sabe qué actitud hay que tomar ante la vida, si tiene que luchar o no, etc. Aparecen incertidumbres que son la consecuencia de la transformación que se está viviendo. En otro sentido, es un problema parecido al que tiene la persona, sea hombre o mujer, al llegar a una edad en que tiende a involucionar, en la que disminuye su fortaleza y su función y estímulo sexual. Pero, además, junto a esto de tipo físico, existe toda una estructura psicológica que también se modifica, y entonces la persona quiere vivir como antes pero nota que le falta impulso, y esto le produce una sensación de amenaza, de que se está hundiendo. Y no es que se hunda, sino que, sencillamente, trata de agarrarse a un molde al que estaba acostumbrada, y no vive de un modo vivo, elástico, adaptable a cada situación real. Hemos de comprender que las crisis, incertidumbres, dudas, son inseparables de todo proceso de maduración. En este proceso, posteriormente aparecerán una mayor certidumbre, una mayor claridad y una mayor fuerza interior. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es una fuerza real, una fuerza que cuando se manifiesta lo hace de veras. A veces se confunde lo espiritual con la tendencia hacia lo religioso en sus formas más conocidas.
En la religión la persona pasa por una fase emotiva, la persona se dirige hacia Dios con su emotividad, y si en ella predomina el nivel afectivo es natural que se manifieste a esa manera. Pero la verdadera religiosidad no es esto, la fuerza de la religiosidad siempre procede de los niveles superiores. La espiritualidad en su grado más maduro está más allá de la emotividad, del mismo modo que el conocimiento espiritual está más allá de las ideas concretas. Así, en su grado más elevado, el amor, aunque suele expresarse como sentimiento, puede manifestarse sin ninguna resonancia afectiva o emotiva. El verdadero amor de por sí no es emoción, el verdadero amor se puede definir como potencia y como conocimiento. La vida espiritual es una necesidad de toda persona madura interiormente. No es nunca algo sobrepuesto a la personalidad, sino que es la expresión del desarrollo de nuestros niveles espirituales. La mayor parte de personas parecen tener dormidos estos niveles superiores y viven solo en el nivel concreto y a una media luz, con poca conciencia. Sin embargo, la educación, la formación que reciben la mayoría de personas parece que obliga a adoptar una actitud, o postura, frente a lo espiritual. La verdadera vida espiritual empieza cuando la persona siente dentro de sí una inquietud hacia lo superior. La vida siempre ha de ser un proceso dinámico, si no, no es vida. Vida no significa moverse exteriormente de acuerdo con unas cienas. Vida siempre es una manifestación de energía interior, siempre es un proceso interno, no es nunca una cosa externa, aunque se manifieste en lo externo. Si no hay esta inquietud interior, esa energía interior, no hay auténtica vida espiritual. La vida espiritual es el desarrollo de un aspecto normal y necesario en el ser humano, no solo para unos cuantos, sino para todos, porque responde a una necesidad de todos. Lo que ocurre es que esta necesidad puede expresarse de muchos modos y en unas personas puede adoptar una forma estrictamente religiosa, en otras puede adoptar una forma de conocimiento, otras pueden necesitar amalgamar estas dos vertientes, etc. La vida espiritual puede adoptar varios matices, puede existir de distintos modos aunque esto nos extrañe, pues estamos acostumbrados a entender por vida espiritual la vida religiosa y la vida religiosa como una vía afectiva. Aspiremos a lo permanente. Todos nuestros mecanismos, todos nuestros contenidos psicológicos, ideas, sentimientos, están siempre basados en estructuras contingentes, transitorias. Deseamos tener un cargo, ganar dinero, vivir en un sitio determinado, etc. Deseamos una serie de cosas, las cuales, todas, por su propia naturaleza, son transitorias, están destinadas a transformarse y a desaparecer. Por lo tanto, no podemos basar nuestra seguridad profunda sobre estos valores. No podemos confiar exclusivamente en estos valores para afirmar nuestro ser, aunque es lo que hacemos, porque estos valores a la larga todos fallan, todos, incluidas las relaciones familiares, a causa de una ley inapelable. La que determina que todo lo que ha tenido un nacimiento tendrá una muerte, todo lo que tiene un principio debe tener un fin. Si nosotros aspiramos a vivir algo profundo que nos aporte una auténtica seguridad, permanente, inalterable, que no esté a merced de vaivenes de ninguna clase, hemos de buscar algo que no nazca y que no muera. La vida espiritual es eso, es el nacimiento a esta dimensión perenne, es un descubrir y empezar a vivir una realidad que de por sí es siempre real, está siempre presente y no falla nunca. Y esto se convertirá en un punto de apoyo extraordinario para toda persona que quiera vivir con solidez interior, que no quiera dejarse engañar por los fuegos fatuos de la ilusión de un momento, de las pequeñas ambiciones que el ego persigue. Lo espiritual y la vida afectiva. La vida espiritual es fundamental para organizar y centrar nuestra vida afectiva. Nuestra vida afectiva acostumbra a estar muy desorganizada porque se ha ido formando a través de experiencias muy contradictorias. Debido a estas experiencias todos tenemos cosas muy buenas y otras no tan buenas dentro de nosotros, y eso en el nivel afectivo crea tensiones, contradicciones. Estos problemas afectivos repercuten en toda nuestra personalidad, en lo físico y en lo mental. La mente está constantemente presionada por las tensiones emocionales, por los problemas afectivos. Y para pensar, para ver, para actuar, si no hay un nivel afectivo claro, resuelto, sano, no puede haber eficiencia completa, aunque la persona sea muy inteligente. En toda organización, de cualquier materia, se necesitan unos puntos de referencia básicos a través de los cuales se organiza todo lo demás. También es así en lo espiritual. Lo que necesitamos para organizar nuestra vida espiritual son unos puntos de referencia que sirvan de base firme. Así, la vida espiritual centrada en el nivel afectivo superior es lo que da la pauta para organizar la vida afectiva en el nivel concreto.
Cuando la afectividad está ordenada, pensada y sentida desde el nivel espiritual, todas las cosas se ponen en su sitio. Entonces amamos las cosas no directamente por sí mismas, no por su apariencia o por la reacción que despiertan en nosotros, sino, además de esto, en virtud de la utilidad o bondad que tienen desde el punto de vista espiritual. Puedo tener, por ejemplo, un afecto hacia mi esposa, puedo amarla, porque es cariñosa, porque es sensible, porque me atiende, porque me mima y me apoya en ciertos momentos. Esto está muy bien y es muy humano y natural. Pero si yo baso solamente mi afecto en eso, es seguro que en el momento en que ella esté nerviosa o tenga algún problema propio, yo me sentiré contrariado y frustrado, me encontraré con unos sentimientos contradictorios respecto a ella. Mientras que si yo amo y me adhiero a todas las cualidades de mi esposa, pero además vivo la dimensión espiritual y veo a mi esposa como un alma, y siento que ella es un alma, comprenderé que ella es intrínsecamente amor, que por naturaleza es amor y que expresa este amor a través de 1000 modos diferentes. Independientemente de que ella exteriormente exprese una cosa u otra, ella de por sí continúa siendo amor, igual que lo soy yo en mi naturaleza profunda. Entonces empezará a haber una dialéctica en unos planos más profundos y superiores que trascenderán las crisis, las oposiciones que puedan surgir, y entonces dejaré de apegarme de un modo excesivo a una cualidad determinada, o de rechazar también de un modo excesivo algún defecto determinado. Viviré a la persona como participación del mismo amor profundo que yo siento, no como amor a la cualidad de la persona, a sus características, sino como un amor que es real en sí mismo, un amor que se convertirá en el verdadero protagonista. La persona merece amor en la medida que es expresión de amor, y como en su interior lo es, lo manifieste o no, la persona siempre despierta en mí esta reacción de amor profundo, de sintonía, de acercamiento, de participación. Luego, esta naturaleza profunda la demostraré en forma de cariño, de admiración, de la forma que sea, pero eso será accidental, secundario, ya que veré cada rasgo de estos, cada cualidad, o cada defecto, a la luz de una realidad espiritual fundamental. La clave está en no apoyarse en lo que son cualidades personales, sino apoyarse en lo que es la naturaleza fundamental, y esto no como una idea o como un deseo, sino como una experiencia. El deseo de amor total, profundo, que siento en mi interior, esto es la expresión de mí mismo. Y esto mismo lo es también la otra persona, aunque lo sienta o no, porque lo es por naturaleza. Cuando yo soy capaz de ver este aspecto en el otro y de abrirme a él, entonces las demás cosas que exprese serán accidentales, transitorias, secundarias. Si son buenas, estupendo, pero si no son tan buenas, eso para mí no significará ningún drama. Del mismo modo, en mis relaciones con los amigos no dependeré de su lealtad o de su franqueza, no dependeré de esto. Tendré un afecto hacia los amigos sencillamente porque yo soy afecto. Amaré al amigo como ser humano, como persona, porque él, en el fondo, es un alma. Habrán unas cualidades que me gustarán más y otras menos, pero estas no me harán separar de un modo estricto de las personas, no definiré a las personas por sus cualidades o sus defectos, las definiré por lo que tienen en tanto que personas. Amor, alma, vida superior. Cuando uno se abre interiormente a esto, también descubre estos aspectos en los demás. Así, toda la vida afectiva adquiere otro carácter, dejar de apoyarse en accidentes. Pueden existir complicaciones, contradicciones, desengaños, y esto en la relación humana no se puede evitar, pero cada cosa de estas deja de aparecer como una catástrofe porque la persona no se apoya en ellas. Esto no significa excluir para nada el amor humano, pero lo que hay que hacer es profundizar en otros niveles más reales, más permanentes. Esta será una de las ventajas de la vida espiritual en lo que se refiere a los aspectos prácticos de la vida cotidiana, ya que frente a la gente me permitirá adoptar una actitud abierta, incondicional, sin apoyarme en las personas, sin depender de una actitud hacia mí. Si nos observamos, veremos que siempre deseamos ir con quienes nos sentimos más estimados, más seguros, más valorados. No nos gusta ir donde tememos ser rechazados o criticados. Es nuestro nivel afectivo el que determina dónde queremos ir, y esto no debe ser necesariamente así. Si aprendemos a conectar con esto más profundo en nosotros, podremos ir a todas partes y en todas partes nos encontraremos bien. Eso es algo muy real, que se puede constatar por experiencia cuando uno vive desde su centro. Lo espiritual, fuente de energía y de plenitud. La vida espiritual es además una fuente de energía extraordinaria. Tenemos varias fuentes de energía, pero hay 4 de principales, que abarcan 4 dimensiones de nuestra experiencia, que son la energía biológica, la del inconsciente, la del no yo y la espiritual.
Pues bien, la energía espiritual es de todas la más poderosa para aquel que ha aprendido a sintonizar, a contactar y a aprovecharla. Pero si uno se cierra a ella es como si no existiera. La vida espiritual tiene el poder de dar fuerza, de animar, de transformar toda la personalidad, a condición de que encuentre vía libre. Esta es la única condición, no hay otra. También la vida espiritual es la que nos permite sentir nuestra conciencia de plenitud en el sentido de totalidad, de paz total, de fortaleza total, de comprensión total. En este sentido la vida espiritual representa todo lo bueno a que podemos aspirar. La vida espiritual exige. Pero la vida espiritual resulta cara, muy cara, porque exige de nosotros lo que más queremos, aquello a lo que estamos más apegados. Nuestro amor propio, nuestro yo-idea, nuestro egoísmo. Por esto resulta cara. No exige nuestro dinero, aunque a veces también, en parte, pero exige entregar cosas que son más importantes que el dinero. Nos exige entregarnos a nosotros mismos. Mientras nos queramos más a nosotros mismos que a la verdad, que al bien, que a Dios, no podremos llegar a vivir de modo pleno. O me amo más a mí o amo más a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es una definición perfecta. Amarlo sobre todo, más que a todo lo demás. En el momento en que consigamos amar a Dios, aunque sea por un instante, un poco más que a las demás cosas, conseguimos este estado de plenitud. Cuando no lo conseguimos es que estamos encerrados dentro de nuestro torreón, en el palacio artificial de nuestros deseos, ideas, ficciones y temores. La vida espiritual exige abertura y entrega, basadas en la aspiración. Cuando sentimos la necesidad de algo superior, hay que prestar atención e interés a esta aspiración que sentimos. Al prestar atención, eso que percibimos se irá intensificando, profundizando, pues la profundidad, la fuerza, la claridad de lo espiritual, se manifiestan en relación directa a la continuidad de nuestra atención. El foco mental. La atención es un foco mental que dirige nuestra mente hacia un sitio o hacia otro, pero a la vez que dirige nuestra mente también dirige la energía hacia el sitio elegido. Por lo tanto, cuando prestamos atención a una cosa, no solamente estamos aprendiendo a mirar, a concentrar nuestra mente en aquella cosa, sino que al mismo tiempo estamos aportando energía y vitalizando aquella cosa, la cual va adquiriendo un desarrollo, una mayor consistencia, de un modo real, no figurado, pues la noción de realidad en un nivel determinado depende de la cantidad de energía psíquica que funciona por él. Nosotros estamos pensando todo el día en nuestras preocupaciones y en nuestros problemas, por esto son tan reales. En ciertos momentos incluso son más reales que nuestro cuerpo, y para muchas personas llegan a ser más reales que su instinto de vida, pues están constantemente pensando en su problema, están vitalizando aquella idea y llegan a vivirla con una noción de realidad mucho mayor que todo lo demás. El cultivo de la vida espiritual reside en este hecho tan sencillo, en esta atención a nuestra aspiración, a nuestra intuición, a todo atisbo que tengamos de lo que llamamos espiritual. Debemos prestar atención a este deseo de amor a Dios. Eso no consiste en pensar y pensar alrededor de estas ideas, sino sencillamente en prestar atención, mirar, mirar y seguir mirando. Esta continuidad, este seguir mirando es lo que desarrolla, es esta forma de dirigir la mente en línea recta a la vivencia, a la intuición, a la aspiración y mantenerla allí. Esto no es una cosa estática porque la mente es un flujo de energía. Se trata, pues, de un proceso dinámico que efectuamos respecto a aquel nivel, o aquella cualidad, la cual en principio parece muy floja y muy débil. Pero como estamos dirigiendo el flujo de energía de la mente hacia la cualidad, a medida que eso se va cultivando un día y otro, veremos que la cualidad va ganando vigor, consistencia, profundidad, realidad. Pero no va ganando esta fuerza porque se la pongamos nosotros de un modo artificial, sino porque ya la tiene. Es nuestra percepción la que va adquiriendo conciencia de la fuerza, de la profundidad de la cualidad. Lo espiritual es real. El nivel espiritual es un nivel tan real, por lo menos, como el físico. Lo espiritual tiene tanta consistencia como las montañas que vemos en nuestra geografía. Sin embargo, siempre nos da la impresión de que es algo más etéreo, más flojo que un árbol, que una roca, que una mesa. Pero eso es así solamente porque hemos estado prestando atención a la mesa muchas horas, porque en nuestra noción de realidad la hemos estado asociando a las imágenes de las cosas concretas, físicas, y para nosotros estas cosas tienen más realidad que las que llamamos espirituales. Eso es así porque las hemos estado vitalizando durante mucho más tiempo, porque les hemos prestado mucha más energía. De ahí dimana su mayor realidad. Cuando se medita con intensidad llega un momento en que se descubre que lo espiritual es más real que lo físico, más fuerte, más consistente.
Si queremos desarrollar lo espiritual hemos de aprender a mantener la atención en una dirección, a la aspiración hacia lo superior, al amor a Dios, al prójimo. Este es el mejor modo de cultivar de un modo intensivo nuestra vida espiritual. ¿Qué es, y qué no es, la oración? La oración es nuestra expresión dinámica afectiva, es nuestro lenguaje espiritual cuando adopta una forma de aspiración religiosa. La oración debería ser una cosa tan natural como lo es el comer y el descansar, ya que la oración es la respiración del alma. Pero es algo que nos cuesta a todos, más o menos. Cuesta mucho introducirse en el arte de orar, ¿por qué? Hay dos razones principales para esto. 1. Porque lo espiritual no adquiere para nosotros suficiente intensidad, por falta de práctica en la contemplación interior que hemos explicado antes. 2. Porque nosotros, al hacer oración, queremos especular, demostrar, explicar, pensar, y la oración no es esto. La oración debe ser una expresión inmediata, directa, total de todo cuanto yo siento, quiero, deseo, ha de ser una expresión viva de mí mismo. Nos referimos a la oración directa, original, aparte de los formulismos o de las oraciones establecidas que uno pueda señalarse como obligación. En este sentido, la oración es un diálogo que surge espontáneo, sin pensar, sin fórmulas, sin componerse de un modo especial. Se produce cuando me dirijo a Dios, que es la fuente, que es todo, que es quien me da el ser, y que me está atrayendo hacia Él, que quiere que yo vaya hacia Él, donde está mi plenitud, mi totalidad. Entonces, lo que siento, lo que surge, es oración. Puedo expresar pensamientos, naturalmente, pero eso siempre será algo auxiliar, pues lo importante es la profundidad de la aspiración, la idea solo es un modo de darle una forma actualizada al deseo, a la aspiración. Para lograr esto se requiere que salgamos de nuestra estructura mental habitual, se requiere que dejemos a un lado nuestro deseo de quedar bien, nuestro hábito de seguir con los formulismos sociales. En Dios no existen formulismos sociales, o estoy todo yo o no estoy. Si no estoy abierto todo yo, no estoy, estoy aparte. Con Dios no hemos de pensar esto no se debe decir, o es mejor decirlo de esta manera, no. Este filtraje, esta censura que intentamos hacer en la oración es artificiosa, falsa. La oración es todo lo que sale de mi interior, todo lo que se dirige hacia Él. Es preciso hablar con Dios, comunicarnos con Él, aparte de los convencionalismos, aparte de las ideas que tengo sobre mí mismo y sobre lo que ha de ser una conversación. Dios es el único a quien podemos decirle todo, sin problemas, es el único con quien podemos comunicarnos del todo. Con otra persona, aunque hablemos mucho, aunque nos entendamos muy bien, habrá muchas dimensiones de mi interior que el otro no captará y que yo tampoco captaré de él. Dios, en cambio, es el único que me entiende del todo. Con Él, no necesito buscar excusas para quedar bien. Solo es necesario recuperar un sentido infantil de entrega incondicional, con todos mis defectos, con todas mis ambiciones y orgullos, y darlo todo, darme todo. La oración debería ser una cosa permanente, algo continuo. Como dice un texto sagrado, es preciso orar siempre. Y esto debería ser compatible con el hecho de vivir, de estar trabajando en negocios o de mantener una conversación sobre matemáticas o sobre cine. La oración no consiste en pronunciar unas frases u otras. La oración es esta actitud interior de apertura, de entrega, de disposición hacia Dios. Por esto, todo puede ser oración, podemos estar orando siempre. La oración no es un monólogo, es una conversación, un diálogo, lo que significa que ha de haber dos fases. Que todo yo me dirija y me exprese a Dios, y después que todo yo me quede receptivo, que todo yo escuche, esté atento. Generalmente creemos que la oración consiste solo en el primer tiempo, contarle unas cuantas cosas a Dios y ya está. Pero no es así, porque lo más importante no es lo que yo tenga que decirle a Dios, sino lo que Dios tiene que decirme a mí. Por eso es preciso que después de la fase de expresión total, de sinceridad, aprenda a estar todo yo abierto, receptivo, con el deseo de comprender, de percibir, de captar su presencia y su voluntad. Dios se comunica a nosotros directamente, pero nosotros querríamos que se comunicara de un modo verbal. En la medida en que la comunicación ocurre en un nivel espiritual, está más allá de las formas y de las ideas concretas. Por eso, es más de fiar una comunicación, un contacto sin forma que no con una forma determinada. Siempre hay que observar con recelo lo que se manifieste como una voz que a uno le diga haz tal cosa, haz tal otra. Puede ser correcta, pero la mayor parte de las veces, precisamente por haber adquirido esta forma, es sospechosa. Lo normal es que Dios se comunique a través del nivel espiritual.
Estamos acostumbrados a creer que la comunicación ha de ser siempre formulada a través de palabras, a través de ideas. No hemos descubierto o hemos olvidado que comunicar puede hacerse de 1000 modos diferentes. Cuando dos personas se aman, por ejemplo, no necesitan decirse que se aman, es suficiente un gesto, una mínima expresión, un silencio, y aquello resulta más elocuente que las palabras, está lleno de sentido. Cuando percibimos la belleza en algo, cuando nos damos cuenta de que una cosa es verdad, esta noción de evidencia de la verdad o de la belleza no nos viene dada por una fórmula intelectual concreta, sino que es una evidencia que se tiene instantáneamente. Cada vez que descubrimos una verdad es en el instante en que estamos callados, en el instante en que no pensamos. Todas las grandes verdades que hemos descubierto en nuestra vida ha sido en estos momentos en que estábamos callados y de repente nos damos cuenta de un hecho, de una verdad incuestionable. Es de este modo que hemos de aprender a escuchar a Dios, no esperando frases, palabras, normas concretas. Si aparecen, bien, pero es en el silencio, en el reconocimiento interior, en la intención de comprenderle, de sentirle, de acercarnos y de abrirnos más a él, es en este estado de atención-contemplación en el que surgen las grandes evidencias y la gran fuerza interior. Yo me dirijo a Dios para expresarle todo lo que deseo, lo que necesito, aunque sean cosas de tipo material. Cuando me expreso así, mediante mi verdad, sea cual sea, mi desengaño, mi ambición, mi sentido mundano, con todo lo que en mí está vivo y eso lo comunico y lo entrego hacia Dios, entonces todo esto se dinamiza, se centraliza e integra alrededor de este núcleo espiritual y poco a poco me conduce a que yo comprenda cada vez más las cosas a la luz de lo espiritual. Y muchas veces me vendrán soluciones, incluso de tipo económico, se producirán reacciones de otras personas, oportunidades e incluso encuentros que pueden ser convenientes para mi evolución, lo mismo espiritual que material. A Dios lo hemos separado de lo material de un modo artificial, y Dios es el mismo en nuestra alma que en nuestro cuerpo. No hay por qué hacerle especialista solo en los problemas del alma. Esta es una actitud producto de una educación falsa o parcial. Hablando con Dios de todo lo que para nosotros es importante, sea lo que sea, las cosas se arreglarán interiormente. Evidentemente, no existe ningún seguro que garantice que le irán bien los negocios al que practique la oración, pero lo que sí es seguro es que uno verá cada vez más las cosas desde la perspectiva correcta. Pero, podéis decir, ¿cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es la perspectiva de Dios. Y es que la perfección de las cosas, la verdad de las cosas, está siempre en la visión desde arriba, en función de su creador y de su ordenador. Muchas veces nosotros no las vemos desde el ángulo correcto, desde sus causas espirituales, por lo que si se produce un choque entre estos dos puntos de vista, es el mío el que debe cambiar, porque el otro siempre es el correcto. Dios es la causa, la explicación, el verdadero porqué y cómo de las cosas, por lo tanto soy yo quien he de aprender a acercarme, a sintonizar, a adaptarme, a descubrir la verdad. No debo querer convencer a Dios para que me consiga esto o lo otro. Lo que debo lograr es una transformación interior, la cual se va operando en la medida en que soy sincero desde mi punto de partida actual y me comunico con sinceridad mediante este diálogo vivo, profundo, total, con Dios. Esto conducirá a que poco a poco yo vaya viendo las cosas desde el punto de vista correcto, desde la perspectiva de Dios. La vida espiritual es siempre lo mismo. Trabajo, entrega, contacto, comunicación, sinceridad, estar despiertos, atentos y abiertos a lo espiritual. Y debe hacerse de un modo constante, perseverante, total, pues Dios sigue siendo la verdad central en cada momento. No es más importante en el momento en que uno está en la iglesia que en otro rato en que está comiendo, o en el que se está limpiando los dientes, y tampoco es necesario dejar a Dios a un lado porque se está trabajando. Este contacto con Dios puede mantenerse constantemente y eso complementa y perfecciona las técnicas específicas de acercamiento espiritual. Para esta oración constante sugiero que se elija una cualidad de Dios que nos llene y que tenga un sentido de preferencia para uno mismo. Entonces puede repetirse la frase que exprese la cualidad, como por ejemplo, Dios es la vida, Dios es energía, Dios es el centro de mi ser, etc. Debe ser una frase corta que se repetirá durante el día para que sirva de soporte, de punto de apoyo constante para la mente, para que la mente se estabilice en esta dirección. Y se descubrirá que esto es compatible con el hecho de estar haciendo otras cosas, que se puede estudiar, hablar, discutir, y cuando esto se adquiere, sigue funcionando como estado interior.
entonces la oración ya no es una cosa de unos momentos, sino que empieza a ser un estado habitual y el alma empieza a manifestar su presencia, su actividad, su vida, constantemente, al extremo de que eso puede llegarse a sentir incluso mientras se está durmiendo. Uno puede estar dormido y ser consciente de esta actividad espiritual que está siempre en marcha. Soluciona los problemas del inconsciente. A medida que uno va intentando abrirse a Dios, se van movilizando los problemas del inconsciente que se han generado a través de la vida personal. En los momentos en que vemos con claridad que Dios es la fuente de nuestro ser y que en Él está nuestro objetivo, e intentamos efectuar un acto de entrega total, entonces no podemos. ¿Por qué? Porque no nos poseemos, porque hay unos sectores de nuestro psiquismo que están cerrados, que están más allá de la voluntad consciente, y aunque hagamos un esfuerzo de voluntad hay una serie de cosas que permanecen al margen, separadas. Esto lo superaremos cuando consigamos movilizar nuestra capacidad afectiva disponible hacia Dios. Nuestra apertura mental y afectiva movilizará algo de lo que hay detrás, y si somos capaces de perseverar en esta actitud de entrega, de abrirse y mantener el estado, se va produciendo una especie de drenaje, un arrastre de las cosas que hay por dentro. Esto puede producir vaivenes, en un momento dado pueden surgir problemas o presentarse algún bajón anímico, pero después el trabajo continuará en mejores condiciones. La vida espiritual es un medio radical para eliminar toda clase de problemas del inconsciente y para transformar toda la personalidad. Pero la vida espiritual no debe practicarse como una actividad complementaria, pues no se trata de un adorno de nuestra vida, sino que es el soporte de nuestra vida. Cuando nos entregamos totalmente, la vida espiritual nos toma en su mano y desaparecen todos los problemas y la angustia que se deriva de ellos porque dejamos de apoyarnos en las cosas transitorias y nos situamos en lo permanente. El silencio. Temor al silencio. A primera vista el silencio aparece como la ausencia de algo positivo, la ausencia de actividad, la ausencia de movimiento, y por ello parece que solo tenga un carácter negativo. Este sentido de negatividad hace que nosotros sintamos un temor ante el silencio, el cual es parecido al miedo que tienen los niños pequeños a la oscuridad. Se trata del miedo a lo desconocido, de un miedo irracional que nos hace huir de la experiencia. Frecuentemente decimos que nos gusta estar tranquilos, pero si lo miramos bien veremos que en realidad a uno le gusta estar tranquilo para pensar en sus cosas, para hacer algo, sea leer un libro que le gusta, pensar y pensar en sus problemas, etc. Y eso no es propiamente silencio. La prueba de que tenemos miedo al silencio es que difícilmente nos estamos en casa solos sin hacer nada, pues inmediatamente sentimos la necesidad de salir y buscar estímulos. Los libros en su mayoría se venden por esto, los espectáculos sirven también para lo mismo, para satisfacer esta necesidad que tenemos de buscar un estímulo, algo que nos haga funcionar, que nos movilice. ¿Por qué? Hay un motivo positivo, correcto desde su propia perspectiva, y es que nosotros nos sentimos vivir en la medida en que hacemos cosas, que vivimos estados interiores y, naturalmente, cuando en nosotros existe suficiente estímulo para esta actividad interior, entonces necesitamos una actividad externa, vamos a un espectáculo, buscamos compañía, buscamos un libro, buscamos algo que nos anime, que nos distraiga, que nos estimule, que nos divierta, pero que nos divierta hacia afuera, que nos separe de la vertiente interna. Hay otro motivo, el cual ya no es positivo, respecto a nuestro miedo al silencio, y es que nosotros vivimos huyendo de la posibilidad de experimentar un peligro interno, huimos de los peligros que presentimos que existen en nuestro interior, y nos agarramos a algo exterior que nos dé la sensación de seguridad. Cuando estoy entre un grupo de amigos, cuando hago algo que para mí es familiar, cuando me desenvuelvo entre lo acostumbrado, mediante los hábitos mentales que he adquirido, entonces me siento tranquilo, no siento ningún peligro, podríamos decir que me encuentro dentro de un círculo de garantía en el que sé que no me pasará nada, no ya físicamente sino psicológicamente hablando. Sé que no peligran mis identificaciones, ni la adhesión a mi yo y a mis ideas. Hemos hablado ya de que en nuestro inconsciente existen grandes cargas de energía e impulsos muy fuertes que quieren expresarse, los cuales hemos reprimido porque van en contra de la idea que nos hemos formado de nosotros mismos. Son esos impulsos que empujan desde dentro los que nos causan miedo. Tenemos miedo de estos contenidos que presionan para salir. Pues bien, ese miedo se siente más fuerte cuando no hay ningún estímulo al que cogerse y adquirir una sensación de seguridad. Al encontrarnos en una situación nueva, o cuando vamos a un país desconocido y nos hallamos en circunstancias completamente nuevas, conociendo también a personas nuevas, todos hemos experimentado cierto desconcierto y estamos un poco como en estado de alerta, hasta que nos adaptamos a las costumbres, a las nuevas personas.
Entonces nos encajamos, sabemos ya a qué atenernos, entramos dentro del hábito y nos sentimos seguros. Mientras hay incertidumbre nos sentimos alarmados. En el momento en que sabemos cómo reaccionan los demás nos acomodamos, nos sentimos a gusto. En el silencio ocurre precisamente esto. Nosotros dejamos lo que nos sirve de garantía, de soporte, para encontrarnos con algo que no es ningún soporte sino que es una cosa completamente nueva y desconocida pero que, sobre todo, parece que da libre curso a todo lo que hay dentro y que no queremos que salga, toda la hostilidad que tenemos reprimida, toda la ambición, toda la humillación. Y también todas las cosas buenas, que también las hay de reprimidas. Eso es lo que tememos cuando nos enfrentamos al silencio. El silencio, camino a la plenitud. El silencio es una técnica extraordinariamente útil para progresar hacia lo que es nuestro verdadero objetivo. La necesidad fundamental de llegar a vivir toda nuestra potencia interior, todas nuestras capacidades interiores, de vivir conscientemente nuestra plenitud. Este es nuestro destino y esto lo buscamos todos. Esto lo busca el que solo está pensando en el valor del dinero, y el que busca el placer, del orden que sea. A su modo están buscando esta plenitud, solo que la buscan en algo pequeño, en algo limitado, en algo donde no está. El placer que se halla en cualquier cosa placentera es solo un reflejo de esa plenitud interior. La satisfacción que uno siente de que los negocios le vayan bien es un reflejo de esta plenitud. La sensación de poder del que tiene mucho dinero es un reflejo de esa plenitud. Todo lo positivo que encontramos en el mundo, en las cosas, son solo reflejos de ese núcleo central que es luz por sí mismo, que es la plenitud total. Veamos cómo el silencio puede resultar un camino útil y rápido para llegar a este objetivo. El requisito fundamental. Para que el silencio sea efectivo, sea útil, es indispensable que en todo momento durante la práctica se mantenga una claridad mental, una lucidez, de modo que uno esté plenamente consciente de sí mismo y de lo que está haciendo. Si durante el silencio no hay este control, esa integración de la mente, siendo la mente la que regula y donde están centradas todas las actividades psíquicas de la persona puede, en algunos casos, ser perjudicial. Hay personas en quienes predomina mucho, por ejemplo, su nivel vegetativo, y la mente tiene muy poca fuerza en el conjunto, en el perfil de su personalidad. ¿Qué ocurre cuando estas personas practican el silencio? Que lo que silencian más rápidamente es la mente, porque la mente es lo que en ellas tiene menos fuerza en comparación con su nivel vegetativo y su nivel afectivo. Pero la mente es la que sirve para controlar, organizar y filtrar la conducta instintiva y afectiva, y al desaparecer por unos momentos, eso hace que uno quede a merced de los impulsos interiores. Por eso a veces el silencio puede ser perjudicial, como todas las cosas que no se hacen bien. Esto ocurre en muchos casos de mediumnidad, en los que por la práctica habitual del estado de trance se desarrollan aspectos patológicos de la personalidad, como la histeria, por ejemplo. El escaso desarrollo de la fuerza mental conduce a que la personalidad no esté toda ella integrada con la mente. Entonces existe la posibilidad de que la práctica del silencio pueda resultar perjudicial. El silencio equivale a abrir la compuerta que separa nuestra personalidad individual de los niveles superiores, lo que permite que entre en nuestra estructura personal un torrente de energías, de conocimientos, de fuerzas. Por eso, este silencio debe hacerse desde el nivel mental y uno ha de poder permanecer en el nivel mental y no apoyarse en lo vegetativo o lo emocional. Desde estos niveles también puede conseguirse el silencio, el cual también abrirá una puerta, pero entonces vendrá esta fuerza enorme, esta energía, y agudizará, aumentará, multiplicará por 100 o por 1000 las fuerzas de aquel nivel. Y entonces se nos presentará un problema de grandes proporciones. Pues si ahora tenemos problemas en mantener nuestra agresividad, nuestra sexualidad o nuestra envidia, imaginemos que todo esto se multiplique por 100 y veremos la broma que resulta. Es preciso que el silencio se haga en la mente, desde el nivel de la mente, la cual ha de haber conseguido previamente la ordenación fundamental de la personalidad. La mente debe estar ya integrada y toda la personalidad ha de estar integrada en la mente. Y ésta regulará, manejará, ordenará de un modo atinado todos los sectores personales, y solo entonces es cuando la apertura a mayores conocimientos y a mayores energías no alterará el equilibrio de la persona. Así no se puede producir nunca una deformación, porque a mayor conocimiento, mayor capacidad de ordenar. Por eso, el requisito fundamental es la constante lucidez, la claridad mental. Efectos de la práctica del silencio. Conciencia de sí y acumulación de energía. La vida en sí es un proceso de consumo de energía. Toda nuestra actividad, física, afectiva y mental, es un consumo de energías, la vida lo requiere y es natural que sea así.
Pero cuando el ritmo de vida que uno lleva, por las exigencias externas, por el modo de ser personal o por la educación que ha recibido, le obliga a uno a ir con una prisa exagerada, entonces este consumo de energía deviene excesivo y hace que la persona se encuentre cada vez con menos potencia interior, con menos capacidad de resistencia. Por esto vemos que es en las grandes ciudades, donde hay mucha actividad, donde se produce mucho y se decide en la mayoría de negocios, donde hay también un número cada vez mayor de desequilibrios nerviosos, de neurosis, de trastornos mentales. Pero eso no es solo por la energía que consumimos en las actividades obligadas, es por la que acostumbramos a consumir sin necesidad. Si nos observamos veremos que durante el día pasamos horas pensando de un modo agitado, deseando, sufriendo, en un estado de impaciencia, de tensión. La tensión es muy necesaria como preparación para la acción. Pero cuando hay tensión sin acción lo que se produce es un consumo de energía estéril, un despilfarro de energía que no se aprovecha para nada. La primera norma del silencio debe ser la de silenciar estas tensiones innecesarias, estas actividades parásitas, superfluas. Cuando tenemos deseos de algo, hasta que este algo no se realiza tendemos a estar impacientes, en tensión, apretando muchas cosas por dentro, el estómago, las manos, la mente. Si tenemos prisa por llegar a un sitio nos ponemos igualmente tensos, y como siempre queremos llegar a alguna parte o alcanzar determinadas cosas, siempre estamos crispados, siempre estamos apretando algo. Pues bien, se trata de que uno se dé cuenta de que estas crispaciones físicas, emocionales y mentales son inútiles y además perjudiciales, y de que uno se esfuerce en acallarlas, en silenciarlas, aprendiendo a relajar la mente siempre que se pueda. ¿Por qué estar balanceando el pie? ¿Por qué estar nervioso moviéndome de un lado para otro? ¿Por qué no aprovechar estos momentos para descansar? Si quiero pensar en algo, pues muy bien, pero para eso no necesito crisparme ni mover los pies, no pienso con los pies, no pensaré mejor crispando las manos o el vientre. Al contrario, pensaré mejor cuando todo yo esté tranquilo y toda mi energía se invierta solo en el acto de pensar. Por lo tanto, hemos de aprender a aflojar esas pequeñas cosas, esas crispaciones. Y podemos hacerlo. Naturalmente, si tenemos un problema muy serio esto será muy difícil, pero también es cierto que estamos muchas veces así por simple rutina, por hábito, porque nos hemos acostumbrado a estar así, y de la misma manera que nos hemos habituado a estar crispados, nos podemos acostumbrar a estar de un modo más natural, más tranquilo. Este es el primer paso. Si yo aprendo a tener momentos de silencio en mi vida, silencio en todo sentido, mental, afectivo, físico, esto tendrá el efecto inmediato de que el ritmo de energía que esté circulando en mí, la energía que se está acelerando en mí y que se invierte de un modo u otro en actividades superfluas, no saldrá, porque durante el silencio desaparece el consumo de energía. Entonces, la energía que se produce en lo interno se irá acumulando de un modo consciente, con lo que aumentará, automáticamente, nuestra conciencia de nosotros mismos, nuestro poder personal, nuestra capacidad de acción. Equilibrio de las funciones orgánicas. Esta es otra consecuencia de la práctica del silencio en el plano más elemental. Muchas personas están sufriendo de disfunciones vegetativas, digestiones pesadas, insomnio, agitación nerviosa, etc. Es incuestionable que la tensión nerviosa habitual provoca en la persona una serie de trastornos funcionales. Si aprendemos a tener espacios de silencio, veremos que todos estos trastornos, estas disfunciones producidas por un estado de tensión permanente, desaparecerán por completo y todo se normalizará. Equilibrio del nivel afectivo. El silencio tiene un efecto extraordinario sobre el nivel afectivo. En general, tenemos un estado de agitación afectiva, una inestabilidad, sentimos simpatías, antipatías, lo que nos gusta un día al siguiente ya no nos gusta, se producen altibajos con cierta rapidez. Naturalmente que todos no nos manifestamos así y que detrás de estas variaciones hay algunas constantes. Pero el hecho es que nuestra vida afectiva dista mucho de estar organizada, de estar centrada, y el silencio produce precisamente esto. El silencio permite que los sentimientos que tenemos dentro se aclaren y alcancen niveles de profundidad. Para esto, es necesario que se ordenen y esto lo produce el silencio cuando se practica de un modo prolongado. Por eso, vemos que las personas que viven aisladas, personas cuya actividad les lleva a estar completamente solos, por ejemplo, marinos, pastores, gente que está en observatorios, etc., son personas que tienen un modo de pensar y sentir muy claro, muy definido y sólido.
Podrán tener una capacidad mayor o menor, eso depende de otras cosas, pero siempre hay una solidez, una seguridad, un aplomo, y eso es consecuencia de que en las horas, días y meses de soledad han ido cultivando insensiblemente este silencio y esto ha sedimentado lo que son sentimientos profundos, y también ideas profundas. Hoy en día tenemos tantos estímulos, tanto movimiento, tantas ideas, que no hay tiempo para que se consolide nuestra personalidad de un modo profundo. No hay tiempo, siempre tenemos que atender cosas nuevas, no hay tiempo para fijar las cosas básicas, para filtrar ideas, sentimientos y estados. Y eso lo produce automáticamente el silencio. Solidez mental. Con la mente ocurre igual. El silencio nos capacita para aclarar las ideas, pero no solo las aclara sino que les da mayor fuerza de proyección por la energía que paralelamente se acumula. El silencio aumenta de un modo enorme el potencial de la persona. Las personas que han hecho grandes cosas, en general, son personas, como hemos dicho, que han pasado períodos de su vida en silencio, aisladas, en un monasterio, incluso en la cárcel o en el destierro. Y es en estos períodos de aislamiento donde se va fraguando esa fuerza interior, esa carga, ese potencial interior que la simple actividad nunca es suficiente para producir. Conexión con nuestra mente subconsciente. Otra consecuencia de la práctica del silencio es que nos permite despertar nuestra sensibilidad a lo que son necesidades y estímulos interiores inconscientes. En este término de inconsciente se incluye la mente vegetativa, nuestro funcionamiento orgánico, nuestra salud. Esta mente es muy inteligente, afortunadamente para nosotros. Nuestra mente vegetativa tiene una sensibilidad exquisita, una sabiduría extraordinaria, pero nosotros estamos tan preocupados siempre con nuestros problemas personales que no podemos atender a algo que nos parece inferior, y el resultado es que no nos enteramos nunca de las necesidades que hay dentro, ni atendemos lo que nos pueda sugerir o pedir nuestra mente vegetativa a través del subconsciente. Si en el silencio aprendemos a estar más despiertos, más atentos a nosotros mismos, esta voz del subconsciente será cada vez más clara. Así nos enteraremos cuando necesitemos algo determinado, podremos prevenir enfermedades, funcionar mejor orgánicamente e incluso ayudar a todo tipo de terapia. También en el plano del subconsciente hay una sabiduría de nuestro ser psíquico, de nuestra vida afectiva, de nuestros deseos insatisfechos y de nuestras necesidades interiores relacionadas con lo vital y afectivo. Y aunque nosotros podemos volverle la espalda a nuestro subconsciente y atender solo a lo que nos dice nuestra razón, eso es algo que no puede hacerse indefinidamente, pues aunque se trate de una necesidad sencilla, elemental, no hemos de olvidar que esto elemental, esta energía vital o instintiva es la que sostiene a nuestra personalidad. Por eso no podemos volverle la espalda, pues con ello estamos cortando nuestro suministro de energía, estamos bloqueando el canal por el que se nutre nuestro ser completo. Todo nuestro subconsciente es un extraordinario depositario de energía. Aprendiendo a colaborar con nuestro subconsciente es como hacerse amigo de un potentado en energía, la cual estará a nuestra disposición. Además, nuestro subconsciente está constantemente captando del exterior una gran cantidad de datos mediante su percepción sutil. Muchas cosas las percibimos a través de nuestros sentidos, pero hay muchas otras cosas que entran en nosotros sin que nos demos cuenta conscientemente. Gestos de las personas, flexiones en la voz, muchos datos recogidos durante años, todo esto queda registrado por el subconsciente y es un material muy importante a la hora de razonar y de decidir. Nuestras razones, juicios y decisiones serán acertadas en la medida que los datos lo sean, pues a mayor cantidad de datos ciertos que tengamos sobre algo, más correcta, más justa, más auténtica será la solución que encontraremos. Por eso, aprender a estar abiertos a lo que dice nuestro subconsciente, dejando que sus impresiones y sus impulsos reciban audiencia en nuestra mente concreta, ensanchará nuestras posibilidades de conocimiento correcto y de decisión justa, tanto en lo que se refiere a la vida privada como a la vida profesional y social. Tengamos, pues, esta puerta abierta a la percepción del interior, no para seguir a ciegas sus deseos o impulsos, sino para tenerlo en cuenta, como en un consejo de administración en que se escucha a todos, pero no para seguir lo que cada cual dice, sino porque a través del registro de varias opiniones se pueda formar la opinión justa. Descubriríamos así muchas cosas de los demás. Y habría en nosotros una especie de conocimiento que casi se podría llamar intuición, no lo es pero se le parece, un juicio más acertado de las personas e incluso de los asuntos. Despertar de la intuición. También el silencio es un medio extraordinario para afinar la voz de la intuición. La intuición es esa capacidad que tiene nuestra mente para percibir la verdad de las cosas.
Hay un nivel superior de la mente que está libre de las limitaciones de nuestra percepción habitual relacionada con el nivel de lo concreto, con el mundo espacio-temporal. Parece que en nosotros existe una dimensión en la que existe la certeza absoluta, de un modo que nos puede parecer extraordinario, si no imposible. Experiencias repetidas de muchas personas nos dan testimonio de esa facultad, de esta capacidad nuestra. No hablamos de los presentimientos, hablamos de la intuición, ese fenómeno puramente intelectual por el cual en un momento dado percibimos de un modo claro, frío, inmediato, evidente, la verdad de una cosa, sea lo que sea esta cosa. Puede tratarse de cosas muy elevadas, de tipo filosófico, religioso, o puede referirse a cosas muy concretas de nuestra vida cotidiana. Normalmente esa intuición está despierta, lo que ocurre es que nuestra mente consciente no está sintonizada nunca con este nivel intuitivo, porque como siempre está tan ocupada con sus problemas personales no puede atender a nada más. Estamos tan obsesionados con los problemas del yo y con los problemas que están relacionados de un modo u otro con nuestra personalidad concreta que aunque nos estuvieran gritando a voces la solución desde arriba, nuestra propia preocupación, nuestra crispación mental nos impediría ser sensibles a esa voz de la intuición, la cual podría funcionar en nosotros casi de un modo permanente si estuviéramos más abiertos. Despertar espiritual. Por último, el silencio es un medio extraordinariamente rápido para llegar a eso que llamamos la realización espiritual. Hasta ahora hemos hablado de ventajas en el orden concreto o en la personalidad exterior, en la vida activa. Pero en lo que se refiere a la vida espiritual el silencio es también una clave maestra. El silencio nos abre paso hacia Dios. Pues lo único que nos impide ir a Dios es nuestra agitación, nuestro tumulto interno, nuestra crispación, nuestro engreimiento. Hacer silencio significa dejar al yo idea tranquilo, soltar todo y permanecer muy despiertos en busca de lo que es la verdad, muy atentos a lo que es el ser, a lo que es la fuerza. En el silencio debe soltarse todo pero permaneciendo despiertos por dentro, mirando sin mirar nada, escuchando sin escuchar nada, solo con nuestra capacidad central de estar atentos dejando abierto nuestro ser. Entonces nuestra mente pasará a través de tres mundos. Los de la percepción física, de la percepción afectiva y de la percepción mental. Y llegará de un modo directo a poder sintonizar con lo que está más arriba de estos niveles personales. Cuando hacemos el silencio del yo, Dios se manifiesta de un modo abierto a través nuestro. No es el yo el que ha de encontrar a Dios, por lo tanto no me he de agarrar a mi yo para subir hacia Dios. Al contrario, yo me he de soltar para entregarme a Dios, yo me he de abrir para que Dios se manifieste a través mío. Eso es importante, porque a veces, con la buena voluntad de perfeccionarse en la vida espiritual, uno hace esfuerzos para conseguir tal cosa o tal otra, que aunque puedan ser cosas muy buenas nunca pueden conseguir ese resultado final que es el que Dios tome posesión de nosotros de un modo pleno. Esto solo ocurrirá cuando yo abra las puertas, los brazos, la mente, cuando abra el corazón y haga silencio total. La práctica. Podríamos decir que existe el sistema grande y el sistema pequeño. El sistema grande se refiere a poder hacer periódicamente retiros de varios días en los que uno se propusiera estar en completo silencio externo y también, lo más posible, interno. El efecto que eso produciría en las personas sería extraordinario. Esta disciplina, este esfuerzo de no hacer esfuerzo, ese esfuerzo de no agitarse, eso tendría un efecto sedante y a la vez estimulante realmente transformador. Naturalmente, a esto se opone nuestra inercia mental, que nos hace creer que estar en silencio es estar sin hacer nada, es perder el tiempo. Siempre hay que hacer algo, y si no hay nada que hacer entonces creemos que lo mejor es distraerse buscando estímulos artificiales. Pero esto es un truco, una trampa que hace nuestro yo idea para no soltar presa, para no soltar todos los mecanismos compensadores a los que está agarrado. Sería ideal poder practicar periódicamente un día o dos de retiro en silencio. Pero también existe la práctica pequeña, diaria, la cual ya se ha expuesto en la primera parte de este libro. De todos modos, queremos insistir en la importancia de buscar, aparte de la práctica, unos paréntesis en la actividad para hacer simplemente un minuto de silencio, relajándose, integrando el cuerpo, el estado de ánimo y la mente, estando sentado, echado, o como sea, pero aflojando todo, cuerpo, ideas, emociones, y escuchando el silencio. Así descubriremos que lo que silenciamos es algo relativo, transitorio. Y que la ausencia total de actividad es la mejor preparación para que después haya una actividad plena. Estamos tan llenos de cosas que nunca tenemos tiempo para ver quién es el que está detrás de todas estas cosas, de ver quién es el verdadero protagonista.
Siempre estamos pendientes de los personajes de nuestra vida, de las cosas, pero nunca de nosotros mismos. Para acercarnos a nosotros mismos debemos desprendernos de todo lo que esté sobrepuesto a nosotros mismos y así llegar a lo más esencial, el ser que somos. Trascendiendo lo personal. Toda la publicidad que pueda hacerse del silencio es un contrasentido, solo puede decirse que el silencio es el gran maestro, pero lo es a condición de que uno sea el gran discípulo y aprenda a vivir la lucidez y la atención dentro del silencio. Si no existe esta presencia de totalidad interior, entonces la práctica se convierte en una siesta. Pero mediante la práctica correcta llega un momento en que se entra en la cámara secreta, como dicen algunos textos, en ese gran vacío, en esa oscuridad, y eso es como una gran revolución, un gran descubrimiento. Pero no es que uno descubra el vacío, sino que descubre la solidez de lo que llamamos vacío, descubre la luminosidad en la oscuridad. Y descubre que precisamente es de este vacío y de esta oscuridad de donde procede toda cosa, toda luz, toda realidad. Cuando uno llega de vivir un poco de esta realidad, entonces se produce una gran paradoja. La de que es posible que haya un silencio interior en medio del ajetreo diario y del ruido exterior. Al principio ocurría al revés. Se podía ir acallando el exterior pero el interior no era posible. Pero cuando después de mucho trabajo se ha logrado penetrar, entonces uno se convierte en eso y eso es lo único que permanece. Y dentro de este silencio, de este vacío, de esa conciencia de realidad, de luminosidad y de plenitud es donde se produce todo, el movimiento, la agitación, las formas, las cosas que llamamos materiales, afectivas, incluso las mentales. Todo se produce dentro de esta conciencia de vacío que es a la vez la única conciencia de plenitud. Hay que aprender a estar en el silencio con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, porque realmente encontraremos obstáculos procedentes de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestras fuerzas. Todo se erigirá en obstáculo en el momento del trabajo interior. Cuando uno aprende a estar en silencio es cuando ve las cosas al revés de la trama. Ahora estamos mirando las cosas en virtud de su forma, de su movimiento, pero estas mismas cosas por detrás son distintas, y solo cuando a través del silencio aprendemos a estar al otro lado y comprendemos el verdadero sentido, la trama del tejido de la vida, cómo está hecho y cómo se está haciendo. Entonces realmente percibimos. Lo único que nos da el sentido es lo que está al otro lado, pero nosotros nos hemos inventado otro sentido mirando por el lado que no es el verdadero. Es algo parecido al hecho de observar una alfombra tejida a mano. Por un lado hay unos tejidos preciosos, en cambio por la otra cara el dibujo no tiene sentido. Pues bien, nosotros estamos mirando siempre por el lado que no tiene sentido. Y como nos hemos esforzado en hallárselo, por eso hemos elaborado tantas teorías. Pero el día que podemos pasar al otro lado se nos hace patente el verdadero sentido de aquellos hilos que aparecían sueltos, somos de repente testigos de un gran descubrimiento. Hay muchos grados en el camino del silencio y el único modo de conocer estos grados consiste en traspasarlos. Hay que estar un rato en silencio procurando que primero calle el cuerpo, después las emociones y después la mente. Y una vez conseguido esto, hay que volver a empezar para que se callen más el cuerpo, las emociones y la mente. Y cuando esto está conseguido hay que aflojar y silenciar aún más la mente, y desde ella todo el resto. No hay que permitir que se produzca ningún estado de apagamiento mental ni de dispersión. La mente debe estar toda ella centrada, entera, mirando el acto de ver, con toda la inteligencia, como si se estuviera mirando la cosa más apasionante del mundo. Entonces se producirán una serie de fenómenos interiores, de descubrimientos. Empezaremos a ver por vez primera cómo funciona el cuerpo por dentro, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la mente. Uno ve cómo se forman las ideas, sin proponérselo, uno ve dónde viven las cosas dentro de uno, y uno empieza a descubrir que ese mundo de emociones, ideas y sensaciones físicas es externo a uno mismo. Hasta entonces decimos, todo esto está dentro de mí. Pero al entrar en el silencio se descubre que todo eso ocurre fuera de uno mismo. Practiquen solo 10 minutos cada día este silencio lúcido, despierto, y consigan que día tras día estos minutos sean más auténticos. Eso es lo que importa. Si notan que están distraídos o medio dormidos, no sigan, no continúen. Quizá no sucedería nada y se pasaría al sueño corriente, pero tal vez podría ser perjudicial, en el sentido de disminuir el coeficiente de lucidez intelectual. Pero cuando en la práctica se aprende a mantener esa presencia de sí mismo, esa cohesión, entonces el silencio aclarará y ampliará en gran manera el potencial intelectual porque en el fondo la mente está conectada con su verdadera fuente, con su origen.
Y por unos instantes deja de consumirse y de malgastar energía en ideas parásitas, absurdas y superficiales. Entonces está toda la mente abierta a su fuente, sin consumo, solo recibiendo la influencia, la energía y la luminosidad de los planos superiores.